Ya lo tenemos en los estudios a Federico Montero. ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo andamos? Muy bien. Acá tratando de entender y de informarnos un poco más sobre lo que está pasando en Israel, en la Franja de Gaza. Así que bueno, queremos escucharte. Bueno, las noticias, lamentablemente, lo que preveíamos cuando conversamos el lunes es lo que se va a estar dando y lamentablemente se va a profundizar, que es una escalada en el grado de quizás sin precedentes, una escalada en el grado de violencia de la intervención del ejército israelí sobre el territorio de Gaza, derivada de lo que se entiende y lamentablemente se ha instalado en la opinión pública por parte de sectores crecientes, incluso mandatarios como el propio Joe Biden, etcétera, que es el derecho que tiene Israel a ejercer una respuesta proporcional al ataque que recibió. Creo que hay que dividir, digamos, esto forma parte de una discusión, ¿no? Creo que hay que dividir, por supuesto, en términos humanitarios, lo que sucedió, la incursión de Hamás dentro de Israel y en parte de las tierras ocupadas por Israel, que en realidad son de Palestina, y el tipo de actos que ahí se cometieron, lo hablamos el lunes, son injustificables, digamos, forman parte de una matriz de acción violenta que nadie puede justificar y que tienen que ser condenados, pero me parece que presentar esa situación aislada ayuda a construir una forma de entender la realidad que no colabora para destrabarla. Ahora lo que vamos a ver y lo que estamos viendo es la definición por parte de Israel de redoblar el ataque sobre la Franja de Gaza. Se anunció el día lunes, ya se está efectuando el corte de suministro de todos los servicios para la población que vive ahí. Estamos hablando de servicios básicos para el sostenimiento de la vida en ese lugar, de la luz, el gas, el agua. La Franja de Gaza es un pequeño territorio que tiene linda con Egipto, digamos, al sur, después tiene el mar Mediterráneo, y en los otros dos costados, si se quiere, es como un pequeño rectángulo, linda con el territorio de Israel. Está claro que cercados en términos geográficos, cercados en términos de suministro de recursos, atacados por aire y probablemente se está discutiendo ahora por tierra, vamos a ver un número de muertes muy elevados que se van a contar de a miles, en lo que pareciera ser la única salida posible. Sin embargo, hay otra posibilidad de salida posible y que debiera ser planteado por los gobiernos, por la opinión pública internacional, incluso, digamos, generar instancias para que eso suceda, que es un alto al fuego para discutir, digamos, qué sucedió ahí, cómo se puede generar una respuesta inmediata en términos de el derecho internacional respecto de lo que fue las acciones que cometió Hamás contra la población civil israelí, que si bien son entendibles, bajo ningún punto de vista son justificables en su acción y constituyen delitos, digamos, gravísimos, pero lo que habría que tratar de pensar es si el ojo por ojo, diente por diente, que es la dinámica que ha tenido este conflicto en los últimos años, es la única salida posible, o si debiéramos contribuir a constituir, digamos, una opinión pública que ponga como punto de partida el cese, el alto del fuego, y segundo, retomar una agenda que tiene que ver con resolver el problema estructural que hay acá, donde también se pretende construir una especie de juego de espejos o de equiparar, digamos, la acción del Estado de Israel respecto de la acción que puede llevar adelante milicias como la de Hamás, que tampoco son equiparables porque, digamos, estamos hablando de una situación de colonialismo donde hay una fuerza ocupante de un territorio y una fuerza que reclama, digamos, un derecho a resistir, que, insisto, no es justificable lo sucedido y tiene que ser condenado, pero si queremos encontrar una posibilidad de respuesta frente a esta tragedia que estamos viendo y que vamos a seguir viendo en los próximos días, tiene que ver con un llamado en términos internacionales al cese del fuego, a que las fuerzas vuelvan para atrás y entablar una mesa política de negociación. Lo que pasa es que las dos direcciones políticas que hoy están llevando adelante estas acciones no quieren una mesa de negociación política. Ese es el problema que existe y que tiene que ver con las raíces históricas de este conflicto, como veníamos diciéndolo. Después está la proyección geográfica a nivel de la escena política en Medio Oriente. Tenemos
por un lado, algunos intercambios, escaramuzas en el norte de Israel, que es el límite con el Líbano, donde ahí opera también otra fuerza político-militar, que es Hezbollah, que ha tenido intercambio de proyectiles en el norte de Israel con las fuerzas israelíes, pero hasta ahora no ha habido un involucramiento de otros actores regionales en este conflicto, lo cual habla un poco también de cómo fue cambiando la centralidad que antes tenía el conflicto palestino-israelí para los actores árabes de la zona. Fue retrocediendo esa centralidad que antes tenía, e incluso previo a los hechos sucedidos el sábado, había un conjunto de negociaciones entre Israel y distintos países árabes que históricamente habían estado enfrentados. Había negociaciones para profundizar los lazos de vinculación política y hasta económica. Obviamente esto va a significar también una reconsideración, un redireccionamiento de esos procesos de, entre comillas, pacificación de la zona de Medio Oriente, que se venían dando como una especie de pacificación donde algunos países árabes retomaban el diálogo con Israel, retomaban diálogos entre ellos, producto de la acción de China, por ejemplo, en la zona, que está interesada en que avance el comercio y que no haya conflictos bélicos abiertos, pero esa paz o ese camino de reconfiguración de la relación en Medio Oriente se hacía sin hablar del tema del conflicto entre Palestina e Israel, digamos, que era el gran silencio, el gran elefante en la sala del que nadie hablaba. Y bueno, lo que viene a reponer Hamás con esta acción violenta y condenable es que no hay posibilidad de que haya una estabilización en la zona de Medio Oriente si no incluye una conversación política respecto de la situación del conflicto entre Palestina e Israel. ¿Cuál es la posición de Argentina? Bueno, tenemos entendido que se está planificando un vuelo para ir repatriando a quienes están en Israel. Bueno, ¿cómo? La posición argentina ha sido de condenar el ataque de Hamás y la violencia en términos humanitarios, de remitirse a las resoluciones de Naciones Unidas que establecen la necesidad de constituir dos estados a partir de la existencia de dos pueblos, y desde el punto de vista humanitario facilitar mediante distintos medios, a través de vuelos especiales, etcétera, el retorno de todos aquellos ciudadanos argentinos que están viviendo en Israel y que requieren ese retorno, que entiendo que por la lista, por lo que se estaba difundiendo en los medios, superan ya son más de 1.000 personas que han pedido regresar a la Argentina. Esto está sucediendo en varios países de la región. En el día de ayer se dio a conocer un video de un vuelo especial que Brasil sacó para ciudadanos brasileños que estaban en Israel, que pidieron retornar y están retornando. También dentro de los fallecidos, asesinados por Hamás, hay varios ciudadanos argentinos que se constató en lo que fue la incursión del día sábado, así que desde el punto de vista humanitario está esa asistencia y se está preparando tanto desde la Cancillería como a través de los instrumentos con los que cuentan las Fuerzas Armadas, como pueden ser los vuelos de los Hércules, etcétera, para poder traer a la gente. Pero yo insisto, acá lo que falta es, así como China, Brasil, la Argentina son una voz que frente al conflicto entre Rusia y Ucrania plantearon la necesidad de una salida política y un alto al fuego y retomar los diálogos políticos. Me parece que es el momento en que desde los países del sur, además de hacer las declaraciones que hay que hacer y que se atienen al derecho internacional, hacer una acción política que tenga que ver con la posibilidad de retomar un camino de cese al fuego para parar esta tragedia que estamos viendo, y ofrecer una vía de diálogo, considerando que al interior de Israel la guerra puede ser un factor que galvanice y que sintetice los apoyos hacia el gobierno de Netanyahu, que venía, como venimos diciendo y siguiendo en esta columna, transitando un momento político interno difícil, producto de una serie de reformas con un giro autoritario que él le quería dar al gobierno de Israel hacia el interior de Israel, que venían siendo resistidas por una parte importante de la población israelí. Estamos hablando de marchas históricas sostenidas en el tiempo, que todos los sábados se convocaban, o sea que hay un escenario propicio entre lo interno y lo externo para intentar por lo menos plantear una salida que no sea avalar la lógica del ojo por ojo, diente por diente, en lo que va a significar una tragedia que se va a multiplicar si no hay un freno a esto.
Fede, bueno, te escuchamos el sábado, que seguramente van a estar siguiendo el tema. Sí, dos cositas más. Este domingo se va a realizar la segunda vuelta electoral en Ecuador. Es muy importante esta elección. Se enfrentan Luisa González y Daniel Noboa, la candidata del correísmo, que en primera vuelta obtuvo el 33%, contra el candidato empresario, hijo de el empresario más grande de Ecuador, el histórico dirigente de la industria bananera de Ecuador. Puso a su hijo, que intentó ser 5 veces presidente de Ecuador, fue derrotado 5 veces, puso a su hijo, y en la última semana antes de las elecciones logró posicionarse muy bien. Recordemos Ecuador, un escenario atravesado por la violencia política, con el asesinato de un precandidato a presidente, elecciones que fueron convocadas de manera anticipada para evitar la destitución en el juicio político del actual presidente Lasso. Son la segunda vuelta el día domingo, en un escenario enrarecido, donde las encuestas le daban encabezando a Noboa, que si bien no fue el más votado en la primera vuelta, la más votada fue la candidata del correísmo. Noboa lo que logró es acaparar todo el sentimiento anticorreísta de los demás candidatos y está liderando las encuestas, pero esa distancia se está acercando. La candidata del correísmo está acercando en estos últimos días en la votación. Hay que ver cómo se define. Sea quien gane, va a ser un periodo corto de 1 año y medio para completar el mandato de Lasso, y luego va a tener que convocar unas nuevas elecciones presidenciales. Y el segundo punto, que te robo, pero para mantener la información, Guatemala, también hubo un triunfo de un gobierno progresista de Arévalo en las elecciones de hace 1 mes y medio. Vive hace 2 semanas una constante movilización pidiendo la renuncia de una fiscal general, que lo que ha intentado es invalidar el triunfo electoral de Arévalo y el movimiento Semilla, que tiene que asumir pronto en noviembre, pero hay una situación que este brazo del Poder Judicial, que responde al poder constituido en Guatemala, pretende invalidar, o por lo menos invalidar parte de las elecciones, de los resultados electorales. Así que hay una fuerte movilización por parte de los partidarios del presidente electo, de Arévalo, pero acompañados por la Iglesia Católica, acompañados por el movimiento indígena, etcétera, pidiendo la renuncia de esta fiscal y pidiendo que el actual presidente, que ya tiene su mandato cumplido, que tiene que entregar el mando, Jean Mattei, limite la acción de esta fiscal que pretende impedir el acceso al gobierno de quien triunfó, que es Arévalo.